Creo que ahí estoy grabando. Bueno, Ujú. entonces habíamos quedado en eh, el teorema que decía que una asociación converge sí, solo sí. Básicamente lo que decía es xn, una asociación converge a x, un vector, sí, solo sí. Las entradas de xn, creo que las había denotado de esta forma, convergen a las entradas de x para todo j. Entonces ese fue el último teorema que probamos. Eh, Un teorema importante que también se relaciona con un teorema de 250, sería el siguiente lema. Dice que toda sucesión convergente es acotada. Toda sucesión convergente es acotada. ¿Qué quería decir acotada según las definiciones que teníamos? Algo es acotado si está contenido todo dentro de una bola. Entonces lo que hay que probar es que todos los términos de la sucesión están contenidos dentro de una bola, pero la prueba es básicamente la misma que en 250. Sí, bueno, no los he muteado a todos todavía, pero parece que están calladitos por primera vez. Cualquier cosa, si necesitan hacer preguntas, simplemente se desmutean, porque veo que algunos se mutearon a sí mismos. Se desmutean y preguntan en cualquier momento. Ok, entonces la prueba de eso sería muy parecida a la prueba 250, por si se acuerdan. Tomen un épsilon en particular, por ejemplo, sea épsilon igual a 1, y el hecho de que la asociación sea convergente quiere decir que existe un X tal que, bueno, existe un X y existe un N que pertenece a N, tal que XN menos X es menor que 1 para todo N mayor o igual que N. ¿Ok? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que para todos los n's, para todos los xn a partir de cierto punto, todos están controlados, todos están a cierta distancia de un x fijo. Vea que esto también se puede decir como, este, utilizando la desigualdad triangular, que la norma de xn es menor que 1 más la norma de x. ¿Ok? Simplemente despejando, porque recuerden que la norma de xn menos x, aquí estoy usando este hecho, que la norma de xn menos x es mayor o igual que la norma de xn menos la norma de x. Entonces despejando de ahí sale esa desigualdad. Esto lo que me dice es que esto controla en esta desigualdad, se controlan todos los términos de n mayúscula para arriba y falta controlar los de n minúscula para abajo, pero son solo un número finito. Recuerden que la definición de sucesión también se podía ver como que este, yo tengo un x, ¿verdad? Para todo epsilon, yo tengo una sucesión. Al final todos, excepto un número finito de puntos, van a quedar afuera de la bola. Entonces, en otras palabras, tengo controlado casi todos y los únicos que me falta por controlar son un número finito de puntos. Entonces, para controlarlo, simplemente puedo tomar un máximo. Puedo tomar sea m el máximo de lo siguiente. El máximo de la norma de x1, la norma de x2, la norma de x3, etcétera, hasta la norma de xn mayúscula o xn-1 si quiero.
Y le voy a agregar la norma de x más 1. Entonces, estos valores de acá controlan los primeros n-1 términos. Y esto de acá controla de n para arriba. O sea, este m es más grande que todos los términos de la sucesión. Entonces quiere decir que xn es menor o igual que m para todo n mayor o igual que 1. O también lo pueden ver como que la sucesión xn por completo está contenida en la bola de radio m y centro 0. Porque eso es lo que significa. Las normas de los xn están acotados por m. Entonces toda la sucesión está contenida en una bola de radio m. Ok, entonces es una prueba similar, una variante de lo que ya vieron en 250. Si hay preguntas hasta ahora, me dicen. Ok. Un lema o una proposición que va a quedar de tarea. Por cierto, no les pude subir la tarea el fin de semana porque en la compu la mediación virtual estuvo caída todo el tiempo. Lo que voy a hacer para evitar este problema es quizá mejor abrir una carpeta de Dropbox y ahí les voy subiendo el material. La proposición dice que si xn tiende a x y yn tiende a y, entonces xn más menos yn tiende a x más menos y. ¿Ok? Y la prueba es exactamente igual que en 250. Ustedes tienen dos cosas que convergen, si las suman, convergen a la suma. Básicamente es usar épsilon medios. Ahora, otro teorema importante que ya relaciona un poco los conceptos de abiertos y cerrados con sucesiones. Habíamos visto que un conjunto era cerrado. Si habíamos visto lo siguiente. F es cerrado si y solo si contiene todos sus puntos de acumulación. Ok, hay un teorema equivalente en términos de sucesiones, porque básicamente recuerden que un punto de acumulación era un punto al cual siempre podíamos encontrar un punto del conjunto arbitrariamente cerca o infinitamente cerca. La forma de decirlo era que un punto es de acumulación si para todo epsilon mayor que 0, la bola con centro en ese punto y radio epsilon intersecaba o contenía puntos del conjunto. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Dice que F es cerrado. F es cerrado si toda sucesión voy a ponerle un nombre, xn, n mayor o igual que 1, de puntos en F, que es convergente, tiene su límite en F. Es decir, si xn tiende a x con xn, un subconjunto de F,
entonces el punto límite X también pertenece a F. ¿Ok? Es decir, si tengo una sucesión que es convergente, donde todos los términos de la sucesión pertenecen al conjunto F, entonces el límite también tiene que pertenecer a F. Es más o menos como la idea del teorema que hemos probado con puntos de acumulación. Básicamente el límite de una sucesión es un punto de acumulación. Ok, entonces veamos la prueba. Entonces, veamos, supongo que F es cerrado. Perdón, el teorema es un sí, solo sí. F es cerrado, sí, solo sí, toda sucesión. Suponga que F es cerrado y considero una sucesión Xn en F tal que Xn converja a X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos solamente que F es cerrado, que la sucesión converge a F, como la definición de convergencia de sucesiones tiene que ver con puntos contenidos dentro de una bola. La definición de cerrado no sirve tanto en términos de bolas, pero sabemos que el complemento de F es abierto. Entonces F complemento es abierto. Ok. Eh, yo lo que quiero suponer es que, o sea, yo lo que quiero probar es que perdón, que X pertenece a F. Entonces voy a suponer que X no pertenece a F. Es decir, X pertenece al complemento de F. Como X está en el complemento de F y el complemento de F es abierto, existe delta mayor que cero, tal que la bola con radio delta y centro en X está completamente contenida en F complemento. Eso simplemente es la definición de que F complemento es abierto. Ok, ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esa bola, voy a cambiarle el nombre a ese delta, le voy a poner epsilon. Tengo una bola alrededor de X completamente contenida en el complemento. Entonces, esa bola no contiene ningún punto de la sucesión. ¿Ok? Como toda la sucesión está metida en F y esa bola está metida en el complemento, entonces esa bola no puede contener ningún punto de la sucesión. Y eso es una contradicción, ¿verdad? Porque la definición de convergencia, eso contradice la definición de convergencia. Porque la definición de convergencia más bien lo que dice es que para toda bola hay infinitos puntos de la sucesión y en esa bola no hay ninguno. Ok, entonces esta era esa dirección. La dirección, supongo que F es cerrado, entonces toda sucesión convergente tiene su límite en F. Vamos con la otra dirección. Un toquecito.
Profe, ¿cree que pueda poner la anterior? Es que no había terminado de copiar. Ah, qué problema. Aquí acabamos de descubrir un pequeño problema. Exacto. No, lo que pueden hacer es pegarle un pantallazo y ponerlo en Paint y lo escriben y luego lo borran. A ver, pensarlo. Yo le estoy sacando screenshots con el teléfono. Yo lo puedo pasar si le sirve. Está viendo los Ok. del teléfono. No es demasiado pequeño. Listo. Se ve bien. Ok, si alguien necesita más tiempo, puede decirme. Si no, continúo. Del teléfono queda bien. Ok. Voy a pasar de página. Ok, entonces, vamos con la otra dirección. Entonces, vamos a suponer que suponga que para toda sucesión que está contenida en F, tal que xn tiende a x, entonces x pertenece a F. O sea, supongamos que toda sucesión que está en F y que es convergente tiene su límite en X. En F, perdón. ¿Ok? Entonces hay que probar que F es cerrado, ¿verdad? Entonces suponga que F no es cerrado. Muy parecido a lo que hicimos en el teorema pasado. Suponer que F es cerrado no es suponer que F es abierto. Es suponer que F complemento no es abierto. F complemento no es abierto. ¿Qué significa que no sea abierto? Que no sea abierto quiere decir que existe X que pertenece a F complemento. O sea, que es que algo sea abierto quiere decir que todo punto es interior, ¿verdad? Entonces, que algo no sea abierto quiere decir que no hay que hay un punto que no es interior. Entonces, un punto que no es interior es que existe X que pertenece a F, tal que a F complemento, tal que para todo epsilon mayor que 0, la bola con radio epsilon centro en X no está incluido en F complemento. Eso lo que quiere decir es que la bola con radio epsilon y centro en X, intersección F, es distinto de vacío. ¿Verdad? Es decir, que la bola no está incluida en un conjunto, no quiere decir que está incluido en el complemento, sino que existe al menos un punto en el complemento. Muy parecido al argumento del teorema anterior. Entonces, quiere decir que hay un punto, hay un punto de la bola. Vamos a ver, aquí me sale que alguien levantó la mano, pero no sé cómo. Vamos a ver. ¿Puedo hablar? Ok, entonces puede hablar. Ok, la pregunta era, digamos, no es que existe un epsilon, más bien, tal que ya a partir de ese epsilon, no, o sea, lo que digo es no necesariamente para todo epsilon, sino existe un epsilon. No, porque recuerden que la definición de abierto es que para todo X existe una bola alrededor, ¿verdad? Que está contenida en el conjunto. Entonces, la negación de eso es que existe un X tal que para toda bola no está contenida en el complemento, ¿verdad? La definición de abierto es que todo X cumple que existe un epsilon, más bien. Entonces, negarlo es, existe un X tal que para todo epsilon. Sí, Sí, está bien. Voy a ok, bajar la mano. ok.
Entonces, bueno, la cuestión es que para todo epsilon, es decir, alrededor de ese punto X, no importa qué tan pequeña sea la bola, siempre voy a encontrar un punto del conjunto. Entonces, como estamos hablando en términos de sucesiones, la idea es tomar, por ejemplo, tome epsilon n igual 1 entre n. Y sea xn, que pertenece a la bola con radio epsilon n, centro en x, intersección f. O sea, es decir, como para todo epsilon yo puedo hacer eso, puedo tomar los epsilons variables, los puedo tomar que vayan para cero. Como yo sí ya sé que para todo epsilon esa intersección es distinto de vacío, yo puedo encontrar un punto. O sea, este punto xn existe porque es distinto de vacío. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo que xn en norma menos x es menor que epsilon n, porque esa es la definición de bola, ¿verdad? El decir que xn está en esa bola con ese radio quiere decir que la distancia menor que epsilon n, y eso es igual a 1 entre n, y esa distancia va para 0. Entonces, xn converge a x. La sucesión xn converge a x. Y por la suposición, ¿verdad? Por la hipótesis que estamos suponiendo en esta dirección, si una sucesión converge a x, entonces, bueno, voy a ponerlo así, como la sucesión xn está incluida en f, ¿verdad? Porque todos esos puntos están incluidos también en f. Entonces, como la sucesión está incluida en f, por la hipótesis, x también está en f. Y eso es una contradicción porque x estaba en f complemento. ¿Ok? Entonces, bueno, contradice lo que estábamos negando, ¿verdad? Entonces x tiene que estar en f. Perdón, entonces contradice el hecho de que f no es cerrado. Entonces f es cerrado. Entonces tenemos una caracterización de conjuntos cerrados por medio de sucesiones. ¿Preguntas hasta ahora? Ok. Entonces, un ejercicio, creo que está en la lista. A barra, que es a lo que le hemos llevado a la clausura, es el conjunto de los límites de sucesiones convergentes de elementos en A. Y algo relacionado que lo pueden probar junto con este problema es sea A' del conjunto de puntos de acumulación de A entonces A barra es igual a A unión A'.
Es decir, más o menos viene con la idea de que el conjunto cerrado contiene todos sus puntos de acumulación. Habíamos definido A barra como un conjunto unión su frontera, me parece. Entonces, se puede ver como un conjunto unión sus puntos de acumulación. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Un ejemplo de sucesión. Sería menos 1 a la n entre 2n más 1, n más 1 entre n más 2. Recuerden que, bueno, el último teorema que vimos la vez pasada decía que ustedes pueden determinar el comportamiento de una sucesión por medio de cada uno de los componentes. Entonces, de acuerdo con todo el conocimiento de 250, ¿qué pasa con la primera sucesión? ¿Esa sucesión de qué tipo es? ¿A qué converge? ¿Nadie se acuerda? La segunda componente, ¿a qué converge? A uno. La primera, No sé, me siento tentado a decir de que diverge. la primera diverge. Porque recuerden Sí. que esta es como alternada, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, para los pares, esto converge a un medio y para los impares converge a menos un medio. Entonces, esta de acá diverge y esta de acá converge. Entonces, eso quiere decir, o sea, estas dos cosas juntas, quiere decir que esta de acá diverge. Porque una sucesión converge sí, solo si todas las componentes convergen. Entonces, con solo que hay una que diverge, eso quiere decir que diverge. Ok. Entonces, pero si uno toma subsucesiones de la primera componente, por ejemplo, puede que haya convergencia. Entonces, podemos tener lo siguiente. X sub 2n es igual a menos 1 a la 2n por 2n entre 2 por 2n más 1. Y aquí queda 2n más 1 entre 2n más 2. Eso converge a un medio, coma 1. Y x sub 2n más 1 converge a menos un medio, coma 1. Es decir, si en la sucesión original considero los n pares, la primera, el menos 1 de la n, se convierte solamente en un 1 y converge a un medio. Y la segunda converge a 1. Con los impares, la primera, el menos 1 a la n, se convierte en un menos 1 y converge a menos un medio. O sea, lo que voy con esto es que se puede considerar también el concepto de subsucesión. ¿Ok? Entonces, en 250 ustedes también tenían el concepto de subsucesión. Acá también lo tenemos. Entonces, una definición. Sea
xn n mayor o igual que 1, una sucesión, entonces una subsucesión de xn es una función f de los números naturales en xn. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es, por ejemplo, yo puedo tener qué sé yo, f de 1 es igual, o sea, un ejemplo sería esto, f de 1 igual x1, f2 igual x3, f3 igual x57, f4 igual x100. Entonces, una subsucesión es una selección. Voy a poner aquí que bueno, no, voy a tenerlo así. Es una selección de elementos de la sucesión, igual como tenían en 250, que ustedes seleccionaban ciertos elementos de la sucesión. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, tenemos la subsucesión de los pares y la subsucesión de los impares. Estamos seleccionando solamente los números pares y los números pares. Ahora, la notación es usualmente xn1, xn2, xn3, así sucesivamente, donde n2, n1 es menor que n2, menor que n3, y así sucesivamente. O sea, estamos seleccionando una sucesión creciente de índices. Pero exacta, es la misma idea que en 250 con lo de subsucesiones. Estamos haciendo una selección. Y hay teoremas equivalentes a todas esas cosas que tienen en 250, de qué pasa con subsucesiones convergentes, etc. Ok, entonces tenemos otra definición. Un punto límite de una sucesión xn, n mayor o igual que 1, es un punto de acumulación del conjunto xn, n mayor o igual que 1. Es decir, una sucesión a final de cuentas es un conjunto de puntos. Si ese conjunto de puntos tiene un punto de acumulación, eso es lo que se llama un punto límite de una sucesión. En 250 habíamos visto la definición de punto límite un poco diferente. Bueno, si lo vieron conmigo, no sé con otras personas. La definición de punto límite era que un punto límite es los límites de subsucesiones convergentes. Me parece que así lo habíamos definido. Acá, se me olvidó sí, Valentín. Para pedirle que se quede que se quede un toquecito ahí Sí, para sí, poder tomarle el screen. me acordé cuando ya había pasado página, pero ahí está. Ok, gracias. Ok,
Bueno, entonces en 250 hemos definido los puntos límites como los límites de las subsucesiones convergentes. Por ejemplo, en ese ejemplo que les di anteriormente, tenemos dos límites diferentes dependiendo de si elijo los pares o si elijo los impares. Entonces esos dos puntos, el punto 1/2,1 y el punto, este punto de acá, 1/2,1, o el punto menos 1/2,1, esos son puntos límites de la sucesión. Porque hay puntos de la sucesión que se acumulan alrededor de esos puntos. Entonces, voy a escribir eso como una nota. Es muy fácil de verificar. Nota los puntos límites. Los puntos límite son los límites de substituciones convergentes. Los puntos límites son los límites de substituciones convergentes. Y una definición que también les va a ser familiar de 250. Una sucesión Xn es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe n que pertenece a n tal que si n y m mayor o igual que n, entonces xn menos xm menor que epsilon. La misma definición de sucesión de Cauchy que teníamos en 250, excepto que aquí estamos usando norma en lugar de valor absoluto. ¿Ok? Básicamente una sucesión es de Cauchy si los términos a partir de cierto punto están muy cerca los unos de los otros. Vean que eso no quiere decir que todos los términos se acercan a uno solo, se acercan a un número en particular o a un punto en particular, sino que entre sí todos están muy cerca los unos de los otros. Pero resulta que en los contextos en los que estamos trabajando, tanto en lo que trabajamos en 250 como ahora, tenemos que si los puntos están muy cerca los unos de los otros, entonces eventualmente se están acercando hacia un punto en común. Entonces el teorema, que también es de 250, una sucesión de Cauchy en Rn es convergente. ¿Ok? O sea, en realidad las sucesiones de Cauchy también son convergentes. Y toda sucesión convergente es de Cauchy. La prueba de eso no la voy a hacer, pero ¿cuál es la idea? Ya hemos visto que una sucesión es convergente si solo si todas las coordenadas son convergentes. Entonces, pueden ver que una sucesión es de Cauchy si solo si todas las coordenadas son de Cauchy. Y usan el resultado de 250. Voy a poner como la idea de la prueba nada más. Si xn es de Cauchy, las coordenadas son de Cauchy en R. Eso es lo que tendrían que probar.
Y si cada una de las coordenadas es una sucesión de Cauchy en R de 250, ya sabemos que en una variable las sucesiones de Cauchy son convergentes. Entonces son convergentes por MA250. ¿Ok? Y si las coordenadas son convergentes, quiere decir que xn es convergente. ¿Ok? Entonces, de momento, de subsucesiones es todo lo que voy a decir por ahora. Vamos a usar luego la caracterización por subsucesiones para ver lo relacionado a Bolzano-Weierstrass, que es un resultado que ustedes tenían también en 250. Hoy toca clase larga, ¿verdad? Me parece, sí. Entonces, son las 11, quiere decir que apenas llevamos una hora. Ok, entonces de momento solo voy a decir eso cerca de las subsucesiones y sucesiones de Cauchy. Y de nuevo, como les digo, lo vamos a utilizar para caracterizaciones de cosas. Entonces, vamos a hablar ahora sobre conjuntos compactos. ¿Ok? Entonces, tenemos primero la siguiente definición. Una colección de conjuntos voy a ponerlo de esta forma, O sub alfa, con alfa que pertenece a un conjunto I de índices, es un cubrimiento de A si A está contenido en la unión de todas esas cosas. ¿Ok? O sea, una colección de conjuntos cubre a un conjunto A si el conjunto A está contenido en su unión. No es nada, ninguna definición extraña. Si los conjuntos esos que están cubriendo son abiertos, se dice que el cubrimiento es abierto. O por abiertos. Ok. Entonces, con base en eso tenemos la siguiente definición. Un conjunto K de Rn es compacto si para todo cubrimiento o alfa en un conjunto de índices abierto de K existe un número finito de índices alfa 1, alfa 2 hasta alfa m
tales que K está contenido en la unión desde J igual 1 hasta M de O sub alfa J. Es decir, el conjunto O alfa J desde J igual 1 hasta M es un cubrimiento de K. Usualmente se dice todo cubrimiento abierto de K posee un subcubrimiento finito. ¿Ok? Entonces, esa es la definición formal de compacto. Vamos a ver en dibujos más o menos, tratar de explicar qué significa. La definición de compacto es un poco técnica, un poquillo enredada de entender al inicio, pero la idea es la siguiente. Un conjunto es compacto, supongamos que este es el conjunto, y yo lo cubro por una cantidad de abiertos yo cubro todo el conjunto por una cantidad de abiertos arbitraria. Puede ser infinita, puede ser numerable, puede ser no numerable, etc. ¿Ok? Entonces tengo el conjunto y lo cubro por una cantidad de abiertos. Supongamos que todos esos rojos son los abiertos. Cualquier cubrimiento que yo elija, o sea, puedo cubrirlo por círculos, rectángulos, hexágonos, por cualquier cosa o combinación de figuras locas que uno quiera, puedo cubrir el conjunto por una cantidad de abiertos cualesquiera. Entonces, ese conjunto se dice que es compacto si de todos esos bichos yo puedo botar casi todos y quedarme con una cantidad finita que los cubra. Bueno, aquí ambas son finitas porque no quiero dibujar un número infinito de abiertos, pero... ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Si siempre, o sea, no importa, esos son los O alfas cubriendo el compacto, siempre que yo cubra el compacto por una cantidad arbitraria de abiertos, yo puedo botar todos y quedarme solo con una cantidad finita que les puse O alfa J. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de compacto. Que no importa qué tan grande sea el cubrimiento. Algo pasó con el video. Sí, yo me quedé sin Sí, imagen. se ve en negro. Sí, se fue negro todo. No sé qué pasó. Vamos a ver. Pero sí me siguen escuchando. Sí. 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 Algo pasó con Vamos a ver. Es la aplicación de en la que estoy en la que estoy proyectando. ¿Sigue en negro la pantalla? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver qué pasó.
Creo que es la aplicación a la que tenía conectada la tablet que crasheó, pero voy a ver qué pasó. Ahorita, ¿cómo está la pantalla? Negro. No, está como al inicio. Creo que es como que no estuviera compartiendo. Sí, ok. Vamos a ver. Screen capture. ¿Ahora? Ya. Ya se ve. Ok, ya se ven los compactos. Ok, sí, no sé qué pasó. Fue la aplicación a la que conecta esta cosa. Ok, entonces esa es la cuestión. No importa qué tan grande, tan numerosa sea la cubierta, el cubrimiento que yo tengo del conjunto K, si el conjunto es compacto, quiere decir que de esos, en realidad solo necesito un número finito para cubrirlo. Es una definición un poco enredada, pero la idea es tratar de buscar caracterizaciones más amigables. Voy a dejar la pantalla ahí por si le quieren hacer un pantallazo o algo. Igual este documento se los voy a pasar. Y creo que todavía está grabando el video, que no sé qué tan grande va en este momento. Ok, voy a pasar la página. Lo más fácil es ver un ejemplo de algo que no es compacto. Entonces, un ejemplo. Una recta en Rn no es compacta. Por ejemplo, una recta de ese tipo. ¿Por qué no sería compacta? Veamos, por ejemplo, que las bolas voy a poner una recta en R2, en 2 dimensiones, para simplificar la cuestión. Entonces trabajemos en 2 variables. Si yo considero las bolas de centro con coordenadas enteras, y radio 1, eso cubre en todo el espacio. En particular, la recta. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Por ejemplo, si yo tomo los puntos con coordenadas enteras, supongamos que esos son los puntillos que tienen coordenadas enteras, y yo considero las bolas de radio 1,
No voy a hacer todas porque qué cansado. Pero esa es la idea. Considero todas las bolas de radio 1. Bueno, y hay más bolas en medio. Todas esas bolas de radio 1 cubren todo el espacio. Entonces, en particular, cumplen la recta. Pero, o sea, ya ustedes pueden ver intuitivamente que ninguna cantidad finita de esas bolas pueden cubrir la recta, ¿verdad? Porque la recta se extiende indefinidamente. Entonces, si existieran alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, tales que la recta estuviera contenida en la unión desde igual 1 hasta m de esas bolas. O sea, estoy usando alfa 1, alfa m para representar los centros de las bolas. O sea, si existiera un número finito de bolas, esa es la cuestión. Entonces, tomando R igual el máximo de alfa 1, alfa m, más 1 quizá. Es decir, tengo un número finito de bolas de radio 1. Si tengo un número finito de bolas de radio 1, yo puedo meter todas esas bolas dentro de una bola gigante. Entonces, la recta va a estar incluida en la unión finita de las bolas de radio 1. Pero aquí era alfa i. Y todas esas bolas van a estar incluidas dentro de una bola gigante de radio R y centro 0. O sea, lo que estoy haciendo es, cada bola de esas tiene un centro y del centro me voy una unidad más lejos. Entonces todas las bolas van a estar incluidas dentro de esa bola gigante. Y eso, o sea, eso no es posible. No es posible, pues la recta se extiende indefinidamente. O, en otras palabras, la recta no es acotada. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de algo que no es compacto. Rodrigo. Sí, entonces yo sí podría encontrar como un cubrimiento, pero lo que tengo que ver es si existe uno particular que no sirva. Eso para probar que no es compacto. Ajá, ¿Verdad? Exacto. Porque para algo es compacto, sí, para todo cubrimiento existe un subcubrimiento finito. Decir que algo no es compacto es que existe un cubrimiento que no sirve, básicamente. Existe un cubrimiento al que no se le puede extraer un número finito de cosas que cubran al conjunto. Sí, ok, ok, gracias. ok. Entonces, pues, eso me dice algo también. Eh, Ahora, cualquier conjunto en el espacio, no solo en 2 dimensiones, sino en cualquier cantidad de dimensiones, yo lo puedo cubrir con bolas. Por ejemplo, lo más salvaje posible sería agarre todos los puntos del espacio, absolutamente todos los puntos, y hágales una bola de radio 1 alrededor. Entonces, claramente, si estoy haciendo una bola alrededor de cada punto, estoy cubriendo todo el espacio. Entonces, o sea, si yo tengo un conjunto que no es acotado, si tengo un conjunto que se va para infinito, qué sé yo, una recta, un plano, una franja o una cosa así, este,
yo no puedo cubrirlo por un número finito de esas bolas. Porque un número finito de bolas siempre está contenido en una bola gigante. Entonces, eso me diría que todo que un conjunto no acotado no puede ser compacto. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente lema, que es básicamente la forma general de ver esto que acabo de ver con la recta. Lema, un conjunto compacto, un conjunto K compacto en RD, es acotado. ¿Ok? Entonces la prueba de eso es muy sencilla. Vamos a ver. De nuevo voy a utilizar el cubrimiento más salvaje posible, pero por ejemplo, sea voy a escribirlo de esta forma, sea, o más bien, la familia B sub X con X que pertenece a RD, donde B sub X es igual a la bola con radio 1 y centro en X, es un cubrimiento abierto de K. Y o sea, lo que estoy haciendo es agarrando todos los puntos que existen y les pongo una bola alrededor. Eso no solamente cubre K, eso cubre todo. Pero en particular cubre acá. Como K es compacto, existen X1, existe solamente una cantidad finita, tal que K está contenido en la unión desde J igual 1 hasta M de esas bolas. Bolas de radio 1 y centro en XJ. ¿Ok? Y exactamente igual que en el ejemplo anterior, eso está incluido en una bola gigante. En una bola de radio R y centro 0, donde R es el máximo de las normas de X1 hasta XM más 1, por ejemplo. O sea, el dibujillo de por qué eso es cierto es si ustedes tienen una cantidad finita de bolas, tienen una cantidad finita de bolas abiertas, ahí en algún lado, este es el origen, este es 0. Las distancias, o sea, este máximo R que estoy tomando es las distancias hasta acá, las distancias hasta cada uno de los centros. Estas X1, la norma X1 hasta XM son esas distancias
Estoy tomando las distancias hacia cada uno de esos centros más 1. Es decir, le estoy sumando 1 porque cada bola tiene radio 1. Entonces, si yo tomo el máximo de todas esas, la bola que está más lejos del origen va a estar contenida. Por ejemplo, este sería el radio R. Va a estar contenida en esa bola gigante. Entonces, esa es la idea, que siempre que tenga una cantidad finita de bolas, está contenida en una bola gigante. Ahora, aquí lo que estoy haciendo para probar este teorema, bueno, aquí termina la cosa. Lo que estoy haciendo es, como para todo cubrimiento existe un subcubrimiento finito, estoy tomando uno en particular porque ya sabemos que para todo se cumple, ¿verdad? Entonces, como para todo se cumple, ya puedo tomar uno en particular. Estoy tomando uno en particular que hace que me quede todo dentro de un conjunto acotado, dentro de una bola. Entonces, todo conjunto compacto es acotado. ¿Ok? Otro lema. Un conjunto compacto es cerrado. Un conjunto compacto es cerrado. Esto no es tan evidente como intuitivamente. O sea, esa definición de compacto rara por medio de abiertos y cubrimientos no es tan fácil concluir, o al menos no intuitivamente, que esto es cierto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la prueba. Sea acá compacto. De nuevo, hay una diferencia entre, bueno, más o menos relacionado con lo que preguntó hace un rato Rodrigo, creo que fue. Eh, para probar que algo es compacto, hay que probar que para todo cubrimiento finito existe un subcubrimiento, ¿verdad? Pero eso es para probar que algo es compacto. Por eso usualmente probar que algo es compacto con la definición es muy difícil, porque tendría que considerar todo cubrimiento que exista posible, y hay infinitos no numerables tipos de cubrimientos, y a esos tratar de ver si se les encuentra su cubrimiento finito. Para probar que no es compacto, la negación sería ver que existe un cubrimiento que no cumple lo que se debería cumplir. Ahora, en estos dos lemas, estamos ya asumiendo que el conjunto es compacto, es decir, no hay que probar que el conjunto es compacto. Como ya estamos asumiendo que es compacto, entonces todo cubrimiento del compacto cumple la definición, cumple que se le puede sacar un subcubrimiento finito. Entonces ya aquí podemos usar, como ya todo su cubrimiento lo cumple, podemos usar cubrimientos convenientes que nos ayuden para probar lo que necesita probar el enunciado. Entonces sea acá compacto. Quiero probar que es cerrado, ¿verdad? Entonces quiero probar, hay que probar, entre una forma de hacerlo es que eso es abierto. Hay que probar que el complemento de cada es abierto. Ok. Entonces, para probar eso, pues tome un X que está en el complemento de K. Ok. Y voy a definir lo siguiente. Defina para todo A que pertenece a K, delta A como la distancia de X A dividido entre 2. Ok.
Vamos a hacer un dibujillo. Entonces tengo el conjunto K. Ya podemos dibujarlos así porque ya sabemos que los compactos son acotados. Ese es el conjunto K. Estoy tomando un puntillo X en el complemento. ¿Ok? Y para todo punto A, del compacto, bueno, voy a hacer ese A un poquito más pequeño. Ese va a ser mi A. Estoy tomando la bola que es la distancia desde A hasta X dividida entre 2. Ese sería el delta A. ¿Ok? Es decir, si el A está muy lejos del X, va a haber una bola más grande. Si este es el A, la distancia de AX dividido entre 2 va a ser algo como así, entonces va a ser una bola un poquillo más grande. ¿Ok? Pero la idea es que todos los puntos del conjunto K considero ese delta. Entonces, como estoy agarrando todos los puntos de K y estoy haciendo una bola alrededor, entonces la familia B delta alfa, alfa, para alfa que pertenece a K, es un cubrimiento abierto de K. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy haciendo trampa, ¿verdad? Estoy cubriendo K de la forma más chancha posible y cubriendo cada punto por una bola. Este es un cubrimiento abierto de K. ¿Ok? Como K es compacto, de todas esas bolas yo puedo salvar solo un número finito. Entonces existen alfa 1 hasta alfa m, tales que K está incluido en la unión finita. Y aquí la notación está, voy a poner BJ nada más, donde BJ es igual a la bola de radio delta, aquí estoy usando A's y alfas, pero todos son A's. Así. O sea, es decir, simplemente tengo un número finito de bolas que cubren acá. Ok. Voy a dejarlo ahí un momento por si quieren sacar el pantallazo. Ok, voy a pasar de página. Y creo que con esta prueba terminamos.
Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos K, voy a hacer un dibujo un poco más grande. Tenemos K, tenemos un punto X afuera. Afuera de K tenemos una cantidad finita de bolas que entre más lejos de X, más grande es la bola. Pero bueno, tenemos una cantidad finita de bolas cubriendo acá. Nosotros habíamos elegido las bolas de una forma particular, ¿verdad? El radio de las bolas era la mitad de la distancia de los centros hasta X. Entonces voy a tomar lo siguiente. Sea delta el mínimo entre delta alfa 1, delta alfa j. Creo que eran m los que había puesto. Es decir, tomo delta como el mínimo de los radios. Ahora, esos radios eran las distancias de los centros hasta X. Ok, esos radios eran las distancias de los centros hasta X. Entonces yo voy a considerar esta bola. Considere la bola de radio delta y este centro en X. Entonces voy a considerar una bolilla aquí. Voy a poner aquí delta menor que ese mínimo. Ok. Ahora esa bola no toca las otras bolas. Porque estoy tomando, o sea, básicamente los radios de esas bolas eran las distancias de los centros hasta X. Y estoy tomando la bola alrededor de X como el mínimo de todas. Entonces, esa bola alrededor de X no toca las otras bolas. Es decir, que B delta X es disjunto con, les había puesto BJ, con BJ para todo J. Pero K está contenido en la unión desde J igual 1 hasta M de los BJ. Entonces, si la bola esta, B delta, no toca ninguno de los BJ, entonces tampoco toca K. Entonces, B delta X, intersección K, es vacío. Porque de nuevo, K está contenido en la unión de las bolas BJ y el B delta no toca ninguna de esas bolas, entonces tampoco toca K. Eso quiere decir que la bola con centro delta y radio X, al revés, radio delta y centro X, está contenido en K complemento. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dado un punto arbitrario de K complemento, encuentro una bola completamente contenida en K complemento. Eso quiere decir que K complemento es abierto, entonces K es cerrado. ¿Ok? Y eso era lo que hay que probar. Entonces tenemos que los conjuntos compactos son acotados y cerrados. María José. Hombre, o sea, como la bola de mínimo en todos los radios, está contenido en K complemento, eso me implica hay una que es abierto, que K complemento es abierto, ¿era así? Sí, porque voy a volverme a la página un momento. Acá en la página anterior, yo estoy tomando un X arbitrario en K complemento.
y estoy con toda esa construcción, estoy encontrando una bola, en ese caso, esta bola de acá, la bola con un radio delta y centro en ese X arbitrario que está contenido completamente K complemento. Y esa es la definición de abierto, ¿verdad? Que dado cualquier punto, yo puedo encontrar una bola alrededor de ese punto y contenida en el conjunto. Ok. Entonces, Ah, con toda entiendo. la construcción era para encontrar esa bolilla contenida en K complemento. Ujú, ok. ¿Ok? Entonces ya tenemos como cosas más tangibles, quizá un poco, para ver que algo es más o menos cómo se comportan los compactos. Entonces ya sabemos que un compacto es cerrado y es acotado. De hecho, vamos a probar luego que al revés también funciona. Si un conjunto es cerrado y acotado, entonces también es compacto. Entonces, en realidad, eso va a ser un sí y solo sí, pero la otra dirección es un poquillo más complicada. Entonces, básicamente, los conjuntos compactos que cumplen esa definición rara de cubrimientos finitos, etcétera, en realidad van a ser los cerrados y acotados en estos espacios que estamos trabajando, Rn. Y eso lo probamos la próxima clase, pero creo que podemos quedar así por ahora. Entonces, si tienen preguntas, cualquier cosa. Profe, sobre consultas. ¿Cómo vamos a hacer las consultas? Las consultas, buen punto. ¿Cuándo era la consulta? Ya se me olvidó. Ah, bueno, muchos me habían manifestado inquietudes con las horas de consulta. ¿Cuáles horas de consulta les había dicho? Martes en la tarde y jueves en la mañana era. Martes en la... Ah, bueno, hagamos un trato. Bueno, hay preguntas sobre la clase de hoy. No, Bueno, entonces, voy a terminar la grabación de la clase de hoy y nos ponemos de acuerdo sobre las consultas. Ah, bueno, Steven tiene una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Profe, nada más que, ¿cómo subiría usted esto o dónde? Las... A eso iba. Ok, ok. Sí, sí. Dado que mediación no me está sirviendo en mi compu, bueno, tengo otra compu aquí que sí me está sirviendo. Es particularmente mi laptop que no me está sirviendo por algún motivo. Lo puedo subir a mediación si todos tienen acceso a mediación y no está caído. Si no, pensaba abrir una carpetilla de Dropbox y subiendo las cosas ahí también. Lo que iba a hacer ahorita es, si no hay preguntas sobre la clase en particular, y de nuevo, si hay preguntas, siéntanse libres de preguntarlas, voy a terminar la grabación y nos pasamos nos ponemos de acuerdo por Telegram, quizá para lo de las horas de consulta y lo de pasarles el material. Ok, por ahí. Pero entonces, consulta sobre la clase. Ok, entonces voy a parar la grabación y terminamos acá y eh, pues nos pasamos a Telegram y nos ponemos de acuerdo sobre las horas de consulta, sobre lo que les iba a decir.